Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hey familia, ¿cómo están? Un saludo para todos ahí donde estás. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias porque Él no fallará. Dale la honra y la gloria a Dios con mucha alegría porque Él no fallará. Si Dios es tu roca, si Dios es tu fundamento, Él no te fallará. Él nunca nos fallará. Dale un abrazo al que está a tu lado, abrázalo, dile bienvenido. Qué bueno tenerte aquí con nosotros nuevamente este fin de semana. Un saludo muy especial para todos en las diferentes partes donde nos ven, donde nos están siguiendo. De verdad los amamos en el Señor y estamos muy contentos de compartir con ustedes. Me llamo John Pineda, tengo el privilegio de hacer parte de Christ Fellowship en Colombia, específicamente en nuestra sede de Chía, a quienes nuevamente les envío un saludo y un abrazo especial en el amor del Señor. Estamos con esta serie titulada Dios todo lo ve, o Dios lo ve todo. Y hoy queremos decirte algo que es muy importante, que queremos compartir contigo, y es que Dios ve nuestra duda. Dios ve nuestra duda. Y te voy a pedir rápidamente que vayamos al libro de Génesis. Estamos estudiando, estamos leyendo, estamos recordando a través del libro de Génesis las enseñanzas del Señor Jesús. Génesis capítulo 17, versos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Recuerde, Dios ve nuestras dudas. Quiero compartirles rápidamente una foto de mi familia compuesta por mi esposa Viviana, que ustedes ven allí. Ese es mi núcleo familiar, mi hogar, mi esposa Viviana, con la que llevo ya 11 años de casados y 21 años desde el primer día que la conocí. Nos conocimos en la iglesia, de hecho. Y está también mis dos hijos, que son Tiago, el mayor, que tiene 7 años, y Luca, que tiene 20 meses, más o menos, ya casi 2 años. Tiene 20 meses. Y también quiero contarles un poquito de esta otra foto que tengo aquí. Esta foto corresponde al 7 de diciembre del 2020. No se me olvida esa fecha, 7 de diciembre del 2020, porque quienes aparecen allí, yo sé que ustedes los conocen. Está el pastor José Alonso, un hombre que amamos mucho, que queremos mucho aquí en Christ Fellowship. Y está también su esposa, una mujer que amamos mucho, que también sirve en la obra del Señor. Y quienes están arriba, en el recuadro de la parte de arriba y en sus pantallas, somos mi esposa y yo, el 7 de diciembre del 2020. Y ustedes ven allí a un hombre que está así, el que soy yo, el que está así, que se está riendo. Pero tengo que decirles que esa risa, esa persona que ustedes están viendo allí, es una persona que se está riendo, pero que tiene muchas dudas. Ese día fue el día en que el pastor Alonso nos dijo que íbamos a ser parte de la familia Christ Fellowship allí en Chía.
Y yo estaba riéndome, pero dentro de mí habían muchas dudas, habían muchos miedos. Yo estaba escuchando lo que me estaban diciendo, pero dentro de mí había temores, había dudas. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de servir en la sede de Chía, yo llevaba ya algunos años corriendo, intentando alejarme del llamado de Dios. Para ser exactos, era ya casi la cuarta vez que yo huía, entre otras cosas porque yo sabía lo duro que es ser pastor. Yo conozco, yo entiendo el privilegio que se tiene cuando Dios te ha llamado a servir como pastor. Yo entiendo la bendición que se tiene cuando Dios te llama a ser pastor, pero también sé, gracias a los 20 años, hace 20 años conozco a mi suegro, que es pastor hace más de 40 años, pero gracias a él, a su testimonio, a su ejemplo, a su vida, a lo que he visto, sé lo difícil, el valor, el llanto, el esfuerzo, las lágrimas, los sacrificios, las noches sin dormir que tiene un pastor en su llamado. Y eso en mí generaba mucho temor. Mi temor se centraba en la dificultad que tiene, el compromiso que tiene, pero también el temor en fallarle a Dios en este llamado. Yo sé la calidad de ser humano que debe tener un pastor, la escala de valores, los principios, ni que hablar de la obediencia, de la fe, de la fidelidad, del testimonio, del ejemplo, del buen sacerdote que se tiene que ser, el modelo de vida que se espera de alguien que desea ser pastor, que tiene llamado. Lo que Pablo le enseña a Timoteo para aquellos que anhelan el llamado de pastor. Y siendo honestos, yo estoy aún muy lejos de tener esas virtudes. Eso en mí siempre ha generado dudas, siempre ha generado temores. Yo me esfuerzo, obviamente, por ser un buen padre. Yo me esfuerzo por ser un buen esposo. Yo me esfuerzo por ser un buen hijo, por ser un buen hermano. Yo me esfuerzo por ser un buen ciudadano. Hago mi mayor esfuerzo, como yo sé que lo hacen muchos de ustedes, por obedecer, por ser un buen seguidor de Cristo. Pero reconozco que aún me falta mucho. Sin embargo, también sé que Dios me tiene y me ha llamado por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Y porque tengo la fe y la confianza de que es su plan que yo sea pastor. Y que es su plan que yo esté sirviendo en Chía en este tiempo y por el tiempo que Dios tenga planeado. Ser pastor para este tiempo exige llamado, pero también exige preparación. También exige una correcta interpretación tanto de las escrituras como de los tiempos. Pero esta ilustración que les compartí o que les estoy compartiendo me lleva al siguiente punto, y es a compartirles la idea principal para el mensaje de hoy. Y es que las dudas y miedos no nos descalifican para tomar y para formar mejor parte del plan de Dios. Se lo repito, las dudas y miedos no nos descalifican, no te descalifican para formar parte del plan de Dios. Díselo al que está a tu lado. Las dudas y miedos no te descalifican para formar parte del plan de Dios. Y para eso vamos a ir a la palabra hoy en Génesis capítulo 17, versos 15 y 17. Y el primer punto que quiero compartirte esta mañana en este mensaje es que Dios interfiere en mi vida para cumplir sus propósitos. Génesis 17, 15 al 17 dice que entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Subraye eso porque lo vamos a estar viendo más adelante. La bendeciré y será madre de naciones. Subráyelo ahí. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham dice que se postró sobre su rostro y se rió. Subraye eso ahí que también lo vamos a estar viendo hoy.
Dice que se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Eran dudas de Abraham. Bien, quiero hacer un paréntesis y contarles un poco a qué se debe el cambio del nombre de Sarai a Sara. Permítame contarle que Sara recibe este nombre, digámoslo así, más apropiado a la bendición que recibiría a partir de ese momento. Es un cambio sutil, pero mucho más propicio para el propósito que Dios tenía con Sara y con Abraham. Sarai significa mi señora, mi princesa. El nombre la confine a un dominio específico, a una familia específica. Pero Sara, sin la I al final, simplemente no tiene restricciones. Significa señora o princesa, o la princesa de una multitud. Pues bien, la promesa que Dios le había dado a Abraham allí en Génesis 17, tu mujer ya no se llamará Sarai, será Sara, porque será la madre de pueblos, de multitudes, de reyes, es tomada por el mismo Abraham con una actitud de obediencia. Él dice que se postra, es una actitud de obediencia, de aceptación de la promesa, pero hay dudas en él. Hay una duda expresada por medio de una risa inicialmente, una risa tal vez de desconfianza, pero no una desconfianza, y es lo que quiero que me entienda hoy en este mensaje. No es una desconfianza al poder y a la soberanía de Dios, no, sino una desconfianza dada por el producto de mis limitaciones. En este caso, de la edad que tanto él, Abraham, como Sara tenían en ese momento. 99 años tenía Abraham, 89 años tenía Sara. Era una desconfianza a su condición física, a la condición física de Sara, ya que Sara tenía problemas para quedar embarazada. Y es normal, mis hermanos. Es normal que nosotros tengamos dudas cuando vemos nuestras limitaciones. Tenemos limitaciones, somos humanos. Tenemos debilidades, somos humanos. Y mucho más cuando las ponemos frente al poder de Dios. Y continuando aquí la historia, dice que como una solución posible, Abraham mencionó a Ismael, el hijo que había tenido con su sierva y que por esas épocas ya tenía 13 años. Este era un plan humano, tanto de Abraham y de Sara. Pero las promesas de Dios, familia, las promesas de Dios demandan una fe inquebrantable. Se lo repito, las promesas de Dios demandan de nuestra parte una fe inquebrantable. Demandan de nosotros una obediencia y una espera quizás adicional. Para el caso de Abraham, lo visible era mucho más fácil. Ismael era algo que él podía ver, que él podía palpar, que ya estaba ahí. Ismael puede ser la bendición. Pero para el caso de Dios no era así. Porque Dios demanda de nosotros una fe inquebrantable. Eso nos puede suceder a nosotros muy a menudo. Nosotros creemos que la solución más fácil es lo que está a la mano, es lo que podemos ver, es lo que es tangible para nosotros, es lo que está ahí, es lo que es posible, es lo que es alcanzable. Es lo que nuestra mente y nuestras capacidades pueden entender, pero no para Dios, no necesariamente para Dios. Mire lo que dice Génesis 17:18, hablando de lo que Abraham concibió como la solución al tema, a su limitación y a la limitación de su esposa. Abraham dijo a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Él lo vio como la respuesta. Entre líneas le estaba diciendo a Dios: tú sabes que Sara y yo ya estamos muy grandes, que no podemos tener hijos. Ismael es la opción. Y lo que debemos tener claro, familia, hoy es que Dios conoce todo y ve todo. Dile al que está a tu lado: Dios conoce todo y ve todo en tu vida, inclusive tu dudar. Ese es el carácter de Dios. Dios es así, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. Él ve lo que el hombre hace, lo que el hombre piensa, lo que como hombres planeamos, pero en nada eso afecta o entorpece el plan de Dios.
Entonces, lo que debemos entender es que en Dios todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo según lo establecido por Él. Ese es un principio de la obra de Dios. Y la muestra de eso está en el versículo siguiente. Vayamos a Génesis capítulo 17, verso 19. Dice, pero Dios respondió, no es Ismael, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Familia, Dios no renuncia a ti. Dios no te abandona, como lo cantábamos en la canción. Dios no fallará, pero Él cumplirá sus propósitos contigo o sin ti. Por otra parte, el nacimiento de Isaac es la prueba fehaciente de que Dios cumplirá su propósito contigo. ¿Fue acaso la risa dudosa de Abraham un impedimento o un cambio en los planes de Dios? No, para nada, de ninguna manera. Dios ve cuando dudamos, pero aún así Él espera que a pesar de nuestra duda, nosotros obedezcamos. Nosotros andemos en fe. Obedecer sin entender en muchas ocasiones. Ya Abraham lo había hecho anteriormente cuando salió de su tierra, dejando a su familia, a su parentela, sin saber para dónde iba. Obedecer sin entender. Y esto tiene que ver con la fe. Y la fe es un don. Y por lo tanto, como don, es una capacidad. Recuerden, y para quienes no lo saben, Abraham en el libro de Hebreos es reconocido como un hombre de fe. Pero esa fe de Abraham tuvo que ser trabajada, tuvo que crecer, tuvo que haber sido fortalecida. Y la fe, ¿cómo crece? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se fortalece? Pues por medio de las crisis, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, por medio de las dudas. La fe no puede ser vista como un pensamiento positivo. No lo es. No es pensar positivamente. No es la ley de la atracción de las cosas. No. La fe es confiar, es creer en Dios. Y nosotros debemos trabajar esa confianza y esa fe. Porque no nacemos de nuevo con la fe arriba, con la fe llena. No, va creciendo. Conforme vamos andando, vamos confiando, vamos creyendo, vamos pasando pruebas, crisis, dificultades, con nuestra fortaleza en Dios, con nuestro fundamento en Dios, con Dios como nuestra roca que nos sostiene. Isaías 55, para continuar con el mensaje el día de hoy, 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, es lo que declara el Señor. Como humanidad, mis hermanos, no conocemos totalmente la soberanía y la omnipotencia de Dios. Nuestra fe en muchas ocasiones es insuficiente y por eso el plan y la voluntad de Dios no se ajustan a nuestros pensamientos, a nuestros planes. Y muchas veces eso excede también nuestra capacidad de entender cuáles son los planes de Dios. Yo huí por muchos años de lo que Dios tenía como plan para mi vida y hacía otras cosas, trabajaba en otras cosas, tenía 2, 3 empleos, porque no entendía el plan y el propósito que Dios tenía para mí. Y aún cuando empecé a aceptarlo, a seguirlo, a obedecerlo, a creer, en mí hay dudas. Y siguen habiendo dudas y temores hasta el día de hoy. En nuestro dudar, en nuestras limitaciones, muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede realizar lo que nos ha prometido. Eso pensó Abraham, que él era muy viejo para tener un hijo, que su esposa además tenía una condición específica que le impedía poder quedar en embarazo.
Pero allí, escúcheme bien lo que le voy a decir, allí en la duda, cuando estamos dudando, cuando estamos temerosos, allí Dios realiza lo que para nosotros es imposible. Ahí es donde Dios se manifiesta. Entonces recuerde la idea principal: las dudas y miedos no te descalifican, no nos descalifican para formar parte del plan de Dios. Mis dudas, y ponga esto como punto número 2, mis dudas no cambian el plan de Dios para mí. Dile al que está a tu lado: tus dudas no cambian el plan de Dios para ti. No lo cambia. Pero no solamente nuestras dudas, nuestras limitaciones, nuestras dificultades, nuestras circunstancias, nuestras adversidades, nada cambia los planes de Dios. Amén. La edad de Sara y de Abraham no eran un argumento, no eran un impedimento para que Dios cumpliera sus planes y sus propósitos en ellos. Miren lo que dice Génesis capítulo 17, verso 21. Dice: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo, y si quieres subráyelo allí, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. El propósito de Dios. El plan de Dios cumpliéndose. Dios conoce nuestras dudas, y voy a ser muy reiterativo en esto porque quiero que salgas de aquí pensando que a pesar de mis dudas, que a pesar de mis miedos, si yo confío en Dios, si yo tengo fe en Dios, si yo obedezco a Dios, Él va a cumplir sus propósitos. Y Isaías dice que sus propósitos, que sus pensamientos son aún mayores y mejores que los nuestros. Él puede mostrar todo su poder. Él quiere realizar cosas maravillosas contigo. Pero déjame decirte, Él no está sujeto a ninguna persona ni a ninguna situación. Porque nada ni nadie puede impedir la voluntad de Dios. Amén. Su obra está por encima de tus dudas, de mis dudas y de nuestra condición humana. Es nuestro deber entonces tratar de cultivar una relación con Dios basada en la fe, en la confianza y en la obediencia. Necesitamos esas tres cosas para poder tener una relación, para poder entender la voluntad de Dios, para poder someternos a su voluntad por encima de la duda, de los miedos y de la realidad misma que estamos viviendo. Porque estamos viviendo una realidad con dudas, con temores, con dificultades, con inquietudes. Estamos tomando decisiones, pero yo pregunto, ¿cuándo no hemos vivido así? ¿Cuándo no hemos vivido en medio de dudas, de temores, de incertidumbres, de dificultades? Siempre, siempre lo hemos hecho. Pero si nosotros ponemos la fe, la confianza y la obediencia en Dios, esas tres cosas nos van a poner a vivir por encima de las dudas, de los miedos, de la realidad en que vivimos, y nos va a poder permitir disfrutar, algo que ya hemos visto en series anteriores, disfrutar de las bendiciones de Dios. Volviendo a Génesis, el nacimiento imposible, humanamente hablando, de Isaac, nos recuerda que Dios es la fuente de nuestra esperanza. Justo cuando pensemos que no hay más salida, que no hay más opciones, cuando el temor llegue a nuestras vidas, Dios puede hacer lo imaginable. Estás pasando por un momento de duda, de temor, de incertidumbre, de dificultad, de escasez. Confía en Dios. Este es el momento justo. Dios puede, allí donde estás, en ese desierto, puede hacer lo inimaginable y nos puede sorprender con su voluntad. Dios siempre está listo. Dios puede demostrarnos que Él está a cargo de todo. Eso incluye tu vida y la de tu familia, la de tus hijos, la de tu esposo, la de tu esposa. Podemos estar dispuestos a creer y a confiar y a obedecer por encima de nuestras dudas y de nuestros temores. Dile al que está a tu lado allí, dile: hey, confía en Dios por encima de tus dudas y tus temores. Las dudas y miedos no nos descalifican para formar parte
del plan de Dios. Ahora bien, vamos a adelantarnos un poco, vamos a dejar Génesis 17 atrás y vamos a meternos un poco en Génesis 18. Allí en Génesis 18, déjeme decirle, para ponerlo un poco en contexto, han pasado 25 años desde que Abraham y Sara salieron de Harán. Y Abraham y Sara aún no tienen hijos, ahora están muy ancianos. La palabra de Dios dice que Sara había pasado la edad de tener hijos. Esta pareja estaba completamente retirada del ciclo de procreación biológicamente hablando. Y dice Génesis 18 allí en los primeros versos que estaba Abraham sentado a la puerta de su tienda cuando notó que 3 extraños estaban frente a él. Y cuando vio a los 3 extraños dice que Abraham corrió a saludarlos, a atenderlos, mientras Sara se ocupaba de otros menesteres. Y Abraham se encargó inclusive de ordenar sacrificar un ternero para la cena. Estos 3 extraños, ya hablamos de ellos el fin de semana anterior. Eran 2 ángeles acompañando al Señor, quienes fueron los mismos que después se dirigieron a Sodoma y a Gomorra para la destrucción de estas ciudades y el rescate de Lot y su familia. Cuando comenzaron a comer estos 3 extraños, los ángeles con Abraham, los ángeles o los extraños dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Eso está en Génesis capítulo 18 versos 9 y 10. Léalo conmigo, dice: entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, dice, estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahora, Sara estaba escuchando en la solapa de la tienda y escuchó esta conversación: tendré un hijo. Ella debió haber pensado que era lo más ilógico, lo más irracional, lo más loco que se pueda escuchar. Tengo más de 80 años y voy a tener un hijo. No se le rió en la cara. Yo no sé cuántos de nosotros quizás sí nos hubiéramos reído en la cara de aquel extraño. La Biblia lo que dice es que ella se rió de sí misma. En el fondo ella estaba diciendo: quizás es una gran oportunidad. Sus palabras precisas son interesantes porque se dijo a sí misma: después de haber envejecido, tendré placer. Miremoslo juntos ahí en Génesis 18, el verso 12 dice: Sara se rió para sus adentros diciendo: tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Después de todo, en la época, ¿cómo puedes tener un bebé a menos que primero no tengas deleite con tu esposo o con tu esposa? No había otra manera. Quizás en este tiempo hay otras maneras, pero en ese tiempo no hay otra manera. Había que tener intimidad. Y a partir de allí, la historia en Génesis toma otro tinte, cambia. Porque hasta ahora Abraham y Sara creen estar hablando con 3 extraños, con 3 viajeros comunes y corrientes. Pero ahora el texto dice que Dios habló a Abraham. Génesis 18, 13, 14, miremoslo juntos. Dice: y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor, y yo le voy a pedir de verdad que subraye ese versículo. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Dice: volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Ahora, ¿es normal que Sara tuviera miedo? Yo creo que sí. Es lo que vemos en el verso 15. Ella tenía miedo. ¿Por qué? Pues, ¿quiénes son estos 3 extraños que se saben mi nombre? ¿Quiénes son estos 3 que conocen los secretos de mi corazón? ¿Quiénes son estos 3 que hablan con tanta libertad de mis asuntos íntimos y de mis asuntos sensibles? Sara reaccionó con una risa temerosa, como muchos de nosotros reaccionamos muchas veces cuando nos llenamos de miedo. Algunos corremos. Cuando tenemos miedo, algunos se paralizan. Cuando tenemos miedo, a otros les da risa. Cuando tenemos miedo, algunos dicen mentiras.
O cuando tenemos miedo, usamos todas las anteriores. Para el caso de Sara fue la mentira, la negación. Génesis 18, verso 15 dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y el Señor le dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, hagamos un paréntesis chiquito acá, ya que vimos la risa de Abraham en el capítulo 17 y ahora estamos viendo la risa de Sara en el capítulo 18. Hablemos un poco de la risa en el ser humano. Existen estudios que demuestran que el ser humano reacciona riéndose a diversas situaciones. Una de ellas es una risa nerviosa y demás, pero les voy a hablar de algunos tipos de risa. No son todos, son algunos tipos de risa. Entonces está la risa alegre de los niños cuando están jugando, por ejemplo. Está también la risa que viene con la capacidad de reírse de las debilidades del otro. Bueno, más que una capacidad, yo no lo vería tanto como una capacidad, pero aquel que se burla de las debilidades del otro. Está la risa de la gente que intenta disfrazar su soledad, su tristeza, su dolor, y lo disfraza con risa. Está también la risa malévola, y sé que esta foto les va a causar mucho la atención. Pensé que si hay alguien que representa la risa malévola es este hombre, el Guasón, que se ríe de la maldad, la disfruta. Está la risa también de la persona que está llena de alegría, llena del gozo, de la plenitud de Dios, que es la risa que todos deberíamos tener. Pero también está la risa de incredulidad. Está la risa de Sara. Ella había tratado de creer, pero sus esperanzas se habían estrellado dolorosamente en contra de la realidad de su esterilidad. A ella le costaba mucho. Su risa tenía el tono de una persona que había sido lastimada antes y que quizás no estaba dispuesta a correr el riesgo. Pero ya para ir finalizando, yo quiero que nos quedemos con el verso 14 de Génesis 18. Donde dice, pero el extraño le dijo, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Necesitamos hacernos esa pregunta a nosotros mismos. En medio de nuestras dudas, en medio de nuestros temores, preguntémonos, ¿hay algo de verdad demasiado difícil para Dios? ¿Hay algo tan difícil para Dios que Él no haría por mí, que no haría por nosotros? Y yo quiero darle la respuesta hoy. No hay nada difícil para Dios. Lo que pasa es que Dios obra de maneras tan misteriosas que a veces no podemos entender. Él satisface nuestras necesidades de maneras que no son nuestras maneras. Él nos responde en tiempos que no son nuestros tiempos. Pero no hay nada difícil para Dios. El pasado 23 de diciembre, después de tener nuestra reunión de Navidad en nuestra sede de Chía, invitamos a una pareja a comer. Salimos con mi esposa y esta pareja salimos a comer. Pasamos una buena noche, un buen tiempo. Ya era tarde la noche y yo debía regresar junto con mi familia a mi hogar, que queda más o menos a 1 hora de distancia de la sede. Y cuando voy a encender el auto, no prendió. No dio señales de vida por ningún lado. La pareja no tenía carro, así que yo debía llevarlos a su casa. Entonces yo me bajé rápidamente de mi carro y empecé a pedirle ayuda a la gente en la calle, a taxistas, y nadie me ayudaba. Nadie me ayudaba y ya era casi la medianoche. Y nadie me ayudaba. Entonces yo empecé a preocuparme. Llamé a un hermano que sé que vivía cerca de donde estábamos, un hermano de la iglesia, y él llegó con su auto, intentó ayudarme, reparar el mío, y no fue posible. Y yo decía, no puede ser, me va a coger la Navidad aquí, mis hijos están aquí, el frío, porque en las madrugadas de Chía hace demasiado frío. Navidad, era Navidad. Y yo decía, no puede ser, Señor, ayúdame. Y entonces un hombre
con un aspecto muy extraño se acercó en su auto con un auto muy extraño. Piénselo, medianoche, oscuro, estoy en problemas con mi carro y me dice este hombre, yo quiero ayudarlo, déjeme ayudarlo. Yo, algo desconfiado, temeroso, ya era muy tarde, acepté su ayuda con mucha desconfianza, tengo que decir. Este hombre, apenas yo le digo, sí, por favor, ayúdeme, prácticamente desbarató su carro para reparar el mío. A esa hora, con ese frío, la madrugada de Navidad, y cuando lo hizo, porque lo reparó, me dijo, a mí me gusta ayudar a la gente, pero mucha gente no me lo permite, porque mi aspecto y el de mi carro no son como de confianza, generan muchas dudas. Yo debo confesarlo, se los he dicho, yo tuve muchas dudas. Pero lo que quiero decirles con esto es que Dios usa sus tiempos, sus planes, sus maneras para bendecirnos por encima de mis dudas. Porque mis dudas y mis problemas y mis defectos y mis miedos no cambian el plan de Dios. Así que ¿hay algo demasiado difícil para Dios o algo imposible para Dios? No. Y ponga esto como tercer punto y final. Dios nos usa a pesar de nosotros. Dígale al que está a su lado, Dios te usa a pesar de ti. Génesis capítulo 21, versos 2 y 3. Sara concibió, dice, y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Amén. Dios cumple su propósito. En el tiempo señalado que Dios le había dicho, en el tiempo de Dios. Y Abraham, dice, le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, al hijo que le dio Sara. Amén, dale un aplauso al Señor porque Dios cumple sus propósitos y sus planes a pesar de nosotros. Sara tuvo su bebé, como había predicho el extraño. Y ella lo llamó Isaac. ¿Y usted sabe qué significa Isaac? El nombre Isaac, el que se ríe. Porque la risa dudosa de Abraham y Sara, esa risa temerosa de Sara, se había convertido ahora en una risa de alegría y de gozo. Ya no sentían el dolor en sus corazones mientras abrazaban a Isaac, a su hijo, a la promesa de Dios, en el tiempo de Dios, en sus brazos. Yo te pregunto, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Tómate un momento, cierra tus ojos allí, ora y dile al Señor, Señor, estas son mis dudas, estos son mis temores. Pero por encima de eso, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero creer en ti, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que tú cumplas tu plan en mi vida por encima de mis dudas y mis temores. Y si hay alguien que nos está viendo, si hay alguien aquí en este lugar que hoy, que estás del otro lado, nos estás viendo y tienes dudas y temores en tu corazón y quieres decirle al Señor, Señor, yo te entrego mis dudas, mis temores y te pido, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Déjame decirte, no estás haciendo nada diferente de lo que hago yo. Yo todos los días voy delante de Dios y le digo, Señor, haz tu voluntad en mi vida por encima de mis miedos, por encima de mis temores. Estar hoy aquí parado es la voluntad de Dios en mi vida, por encima de mis miedos y por encima de mis temores. Dios puede hacer tu plan, Dios puede hacer su propósito en tu vida. Solo entrégale toda la fe, toda la obediencia, toda tu vida y toda tu confianza al Señor. Ora con nosotros y dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida, te entrego mis dudas, tú eres mi roca, tú eres mi fundamento, Señor. A partir de ahora, yo te pido, Señor, enséñame a confiar en ti y haz
tu voluntad por encima de la mía. Cumple tu plan en mi vida. Perdona mis errores, perdona mis fracasos, perdona mis pecados. Y por encima de mis defectos, cumple tu propósito en mí. Amén y amén. Familia, ha sido un gusto tenerlos allí, a los que nos están viendo a través de las pantallas de sus monitores. Tú que estás del otro lado, si tú has hecho esta oración, si tú te has sentido identificado y quieres saber un poco más, conéctate con nosotros. Queremos estar contigo, queremos hacer una conexión contigo, así que ponte en contacto con nosotros. Mil bendiciones, Dios los bendiga.